ciclo celular. Nosotros vamos a ver ahora dos partes. Por un lado, lo que va a ser la mitosis y por otro lado, lo que va a ser la meiosis. Nosotros, en lo que es la vida de una célula, la célula se tiene que mantener actividad, ¿sí? La célula está viviendo, mantiene la actividad, y cuando está por llegar a su fin o cuando tiene que no sé, crecer o cuando tiene que bueno, multiplicarse, ¿sí? Esa célula se va a duplicar y para duplicar va a hacer todos estos estadios. La célula cuando está teniendo actividad está en esta primera etapa, ¿sí? En G1, ¿sí? Que es la primera etapa de la interfase. Fíjense en este gráfico, toda esta primera parte se llama interfase. La mayoría de la vida de la célula ocurre en esta etapa que es G1. Luego, cuando se tiene que dividir, viene una síntesis, ¿sí? Donde se crean todo lo que se va a necesitar para ¿cómo se llama? Para la división, para la separación de las células, ¿sí? Se duplica el ADN, se duplican todas las proteínas, se duplica todo lo que se va a necesitar, ¿sí? Se forman todas las estructuras necesarias y luego ocurre la división en estas fases, profase, metafase, anafase. A esta parte ya le vamos a llamar mitosis. Y luego viene la última parte que es la separación del citoplasma y la separación, digamos, ya en dos células distintas. Eso que conté, por ejemplo, de que viven en G1, puede pasar que haya células como las neuronas que no se van a reproducir y que quedan toda la vida en G1 y que directamente se les llama G0. G1, como lo dije, es el periodo de actividad. S se duplica el ADN y todas las proteínas, fíjense que acá dice proteínas históricas, o sea, pero son todas las proteínas que se necesitan. Fíjense que las histonas son las que permitían todos los empaquetamientos que contamos antes. Y fíjense que hay mucha cantidad, ¿sí? Fíjense que en G2 se sintetiza otro tipo de enzimas, pero todas son necesarias para esta división. Y luego, bueno, vienen la división del núcleo, que sería la mitosis, y después lo de la división del citoplasma. Bien. Dijimos que al principio está en una etapa de interfase, ¿sí? Que sería este primer estadio, que acá está dibujado como una cromátida sola condensada, pero en realidad esto tendría que estar dibujado más laxo, más abierto, ¿sí? En la mitosis nosotros vamos a tener que de una célula se generan dos células hijas, ¿sí? Que van a ser iguales. Nosotros tenemos una célula, esta célula madre, que al final de la mitosis vamos a tener dos células exactamente iguales, con la misma información. Y el objetivo de la mitosis es, ya sea o crecer o de reparación, ¿sí? Es decir, de reparación de un tejido, ¿sí? No de reparación de la célula, sino de que un tejido de no sé, de una planta o de una lastimadura o algo, las células se dividen para reparar esa herida o esa lastimadura. Bien.
Entonces, como le dije, nosotros tenemos interfase, que es esta primera etapa, luego viene S y G2, donde se generan todas las proteínas que son necesarias y todas las estructuras y organismos necesarios para que se produzca la división. Y luego las etapas de la mitosis, que son, digamos, la profase, ¿sí? En donde nosotros ya tenemos duplicado los cromosomas, los tenemos a cada cromosoma al estado de 2 cromátidas, ¿sí? Luego en metafase, fíjense que se ubican los cromosomas en lo que se llama el plano ecuatorial, es decir, como si fuese una línea del ecuador. Se ubican los 2 cromosomas, están bien ordenaditos. Fíjense que yo les decía que toda esta compactación y todo eso permitía dar estructura. Bueno, en parte viene de esto, o sea que, fíjense, está el cromosoma organizado, centrado y ordenado en el medio, y luego en anafase se empiezan a separar. ¿Sí? La anafase es la separación. Y al final de la última etapa, que es la telofase, ¿sí? Que es cuando ya están prácticamente separados los dos núcleos. ¿Sí? Y al final quedan formadas 2 células hijas. Entonces, las 4 etapas: profase, metafase, anafase y telofase. ¿Sí? En metafase están ubicados en el plano ecuatorial. Anafase es la división y telofase es el final de del momento, casi cuando está finalizando la división. Estas ya son imágenes con fluorescencia, en donde en la imagen de la izquierda, ya sea en esta y en esta, se pueden ver en azul los cromosomas, y fíjense que acá está sin tener ese cromosoma para que se vea el uso acromático. ¿Sí? Entonces acá tienen el uso más los cromosomas, ¿sí? Esto es una anafase, y esto ya es el final casi la telofase. ¿Sí? Estos son más de lo mismo. Lo puse como para ver si les queda, digamos, si les gusta más este gráfico, pero es lo mismo, las etapas de la mitosis, interfase, que acá ya está bien dibujada, acá está laxo, el ADN, ¿sí? Acá, ya cuando viene la profase, fíjense que ahora sí está al estado de 2 cromátidas y condensado, ¿sí? Luego acá tenemos metafase en el plano ecuatorial. Luego acá tenemos ya la anafase, telofase y el final. ¿Sí? ¿Hay Juan. una pregunta? No, quería añadir que, para relacionar con lo que dijiste al comienzo, la condensación de la cromatina es un proceso gradual que avanza al comienzo de la división, digamos, al comienzo de la profase, y en la metafase recién alcanza su punto máximo de condensación, y ya en la anafase empieza a descondensarse de nuevo. Por eso, todos los procesos que mencionaste en realidad van ocurriendo sincrónicamente, nosotros lo dividimos para poder entenderlo un poquito mejor, pero para que no quede una idea tan cuadrada, digamos. Sí, siempre piensen, esto es todo esquemático porque es más fácil de explicar y se entiende siempre más fácil así. Igualmente, acá está el cromosoma al principio siempre laxo, ¿sí? Pero tienen que pensar que cuando yo digo que el cromosoma está laxo, va a tener algunas partes, o sea, la célula va a tener algunas partes que sean, digamos, que van a estar condensadas porque la misma célula por ahí no necesita que esa porción esté funcional, ¿sí? Pero digamos, a nivel esquemático,
nosotros al inicio lo vamos a tener en un estado laxo y a nivel esquemático van a estar siempre condensados. Más allá si después se descondensa un poquito o no, a nivel esquemático, cuando ustedes lo tengan que graficar, va a estar siempre condensado, ¿sí? Cosa de que, nada, o sea, no se confundan ni nada, ¿sí? O sea, al principio laxo, después siempre condensado, y después, bueno, va a estar laxo, obviamente, en la célula final. Y por supuesto, como dijo Emiliano, si nos ponemos a pensar, es un proceso continuo, que no es que venía el cromosoma condensado y de golpe ya está, se hizo laxo. O sea, pero nosotros, a la hora de cuando se lo tomen en un examen, va a estar siempre condensado y lo harán laxo mágicamente de un segundo para el otro en la célula nueva al final, ¿sí? O sea, yo entiendo lo que quiso decir Emiliano, pero digamos, a nivel de esquema lo vamos a dibujar así, condensado. Lo mismo, fíjense acá, esto es la medida de ella, pero fíjense que de vuelta acá también está mal, o sea, acá está dibujado como condensado. Lo mismo que acá al final, las gametas finales están como cromosoma condensado y es muy probable que acá ya esté todo laxo, ¿sí? Pero bueno, para esquema lo vamos a dibujar así y cualquier cosa, si se le pregunta, lo aclaran. Pero el esquema vamos a hacerlo siempre como cromosoma. Bien, la meiosis ocurre en los tejidos reproductores, ¿sí? En tejido germinal. Es decir, en tejido que va a dar lugar a semilla, ¿sí? Que va a dar lugar a polen, que va a dar lugar a óvulos, ¿sí? En tejido que van a haber esperma, ¿sí? Tejidos germinales. Y lo que permite hacer es generar recombinación de la información genética que tiene la célula. ¿Sí? Un individuo tiene determinada información y cuando esas células van a meiosis, esa información se puede recombinar. Se puede mezclar información para generar células hijas con información mezclada. Entonces, empezamos, las etapas de la meiosis son las mismas que las de la mitosis, fíjense, profase, metafase, anafase y telofase, pero están repetidas 2 veces, ¿sí? Por eso tienen 1, 1, 1, ¿sí? Y ahora 2, 2, 2, 2. O sea, tenemos profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, y después las profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Muy similar a la mitosis. Lo primero es, se duplica el ADN, se duplica la información. Luego se aparean, ¿sí? Ya acá en meiosis no es lo mismo que mitosis, en donde en mitosis se apareaban, no se apareaban, se ponían en el plano ecuatorial. ¿Sí? Acá en vez de estar en el plano ecuatorial, los cromosomas homólogos se ponen de a pares, ¿sí? Suponiendo que estos ya son organismos diploides, se aparean los homólogos. Entonces, una vez que se juntaron los homólogos, todos los homólogos se juntan, se separan, ¿sí? En anafase los homólogos, ¿sí? Y en telofase ya se estaría formando o separando las 2 células. Bien, luego esta célula se vuelve en profase, bueno, en profase 2 no estaría ocurriendo más que esto, no estaría ocurriendo nada, pero en metafase 2 se ubica en el plano ecuatorial el cromosoma, ¿sí? Todos los cromosomas que quedaron, y se separan en anafase
las cromátidas hermanas. Nombre, esto no se lo vamos a pedir nunca, pero está bueno que lo sepan. Leptotene, cigotene, paquitene, diplotene y diacinesis. ¿Sí? En estas etapas lo que ocurre es el crossing over, ¿sí? Que ocurre en esta etapa de paquitene. Esto que marca acá como quiasma es la manifestación visible del crossing over, ¿sí? Que se formó ahí una cruz. La forma de cruz es lo que se llama quiasma. Quiasma es eso, forma de cruz. Explica la información. Tenemos profase, todas las etapas de la profase. Ocurre el crossing over. Y luego tenemos ya la metafase, que están ubicados en el plano ecuatorial, digamos, los cromosomas, como para separarse cada cromosoma uno del otro. En la fase se separan los cromosomas homólogos. En telofase ahí ya están separaditos. Acá déjenme ver. Profase 2. Ya tenemos las células bien separadas. Acá tenemos metafase 2, se están otra vez organizando en el plano ecuatorial para separarse las cromátidas hermanas. Acá se separan las cromátidas hermanas en la anafase 2. En telofase quedan prácticamente divididos y al final ya tenemos las gametas. ¿Sí? Bien. Estas serían las etapas de la meiosis. Acá dejo, bueno, las etapas de vuelta, todos los bien hechos los esquemas para que no quede duda. Profase, metafase 1, anafase 1, telofase 1, profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Bien, ahora vamos a ver las diferencias entre la mitosis y la meiosis. Primero, bueno, las células finales. Las células finales, la mitosis, van a ser exactamente iguales a la célula que dio origen, mientras que en la meiosis van a tener la mitad de la información. ¿Sí? También, o sea, van a tener la mitad del número cromosómico. La cantidad de ADN va a ser la mitad en meiosis. O sea, en mitosis va a ser exactamente igual, todo igual, y acá van a tener la mitad de ADN, y obviamente la información va a estar recombinada y demás, o sea que no, la información va a variar. En meiosis vamos a tener 4 células hijas y en mitosis 2. Y después acá vamos a ver un gráfico donde explica, fíjense, que nosotros tenemos acá, es C, dice, el C es el valor total del cromosoma, del contenido de ADN. Fíjense que el valor C, lo que habíamos puesto antes en una de las clases pasadas, como valor C era la cantidad de ADN total. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá C es como la cantidad de ADN una sola vez. Acá la cantidad de ADN por duplicado, acá por triplicado y acá por cuatriplicado. Entonces, una célula normal que es diploide tiene el valor C duplicado. Acá tenemos las etapas, que es G1, S, G2, y esto sería anafase 1 y esto sería anafase 2.
Y esto es en la mitosis que tenemos G1, S, G2 y la anafase. Fíjense cómo en la mitosis tenemos que está la cantidad total de ADN, se duplica en S y se va al doble, es cuando tenemos el cromosoma con 2 cromátidas, y luego de la anafase, que se separan las cromátidas, ya la tenemos como la célula normal. Mientras que en la meiosis tenemos la duplicación que va al doble, ¿sí? A 4, y después en la anafase 1 se separan los cromosomas homólogos y queda con la misma cantidad que antes, pero en realidad está, o sea, con información de cromosomas. O sea, cada cromosoma homólogo acá está con las cromátidas duplicadas. Y acá en la fase 2 es cuando se separan cada cromátida, o sea, las 2 cromátidas se separan, y en la fase 2 nos queda una sola hebra de cromosomas, ¿sí? Y nos queda, este caso sería, nos queda cada cromosoma al estado de una sola hebra. Bien, esto sería un esquemita, un resumen, o sea, está todo acá. Fíjense, la mitosis se produce en células somáticas, o sea, en todas las células del cuerpo, ¿sí? Todas las células de un individuo, de una planta, de cualquier parte, va a ocurrir mitosis. En meiosis, solo las células que estén en las gónadas o en estructuras que sean reproductivas. La mitosis tiene una duración corta, meiosis larga, el núcleo se divide una vez, acá 2 veces, no hay mezcla de ADN, y en meiosis sí, y tiene que ver con el crossover. En mitosis, en la anafase, como es una sola, hay separación solamente de cromátidas, y en meiosis, acá hay, son 2 meiosis. Así que acá esta respuesta hay que reverla, pero nosotros tenemos dos anafases. Tenemos la anafase 1, donde se separan cromosomas homólogos, y en la anafase 2 se separan las cromátidas. En mitosis se originan 2 células idénticas hijas, y en meiosis 4 células diferentes que van a ser todas distintas, ¿sí? Porque también ocurrió crossover y demás, entonces van a ser células que son recombinantes. El objetivo es de crecimiento y reparación, ¿sí? O de reproducción asexual en algún organismo que sea unicelular. Y en meiosis es para la reproducción sexual, o sea, si alguien alguna vez les pregunta ¿para qué está la meiosis? Es para que haya reproducción sexual, ¿sí? Y si alguien les pregunta ¿para qué está la mitosis? Crecimiento y reparación de tejidos. La mitosis obviamente no produce variabilidad, y la meiosis sí produce variabilidad, ¿sí? Bien. Bien, estábamos retomando recombinación intercromosómica. Yo les conté lo que era el crossing over. El crossing over es el cambio de información que ocurre entre cromosomas homólogos, ¿sí? Entre este cromosoma y este cromosoma. Se le llama también intra. Perdón, se le llama también intra, justamente. El crossing over se le llama intracromosómica. Y ahora está la que va a explicar. Están ocurriendo entre cromosomas homólogos. La recombinación intercromosómica va a estar ocurriendo entre diferentes, ¿sí? Cromosomas.
¿sí? Yo les comentaba que nosotros podemos tener lo que se llaman gametas parentales o gametas recombinantes. Esto va a venir en función de la comparación con los antecesores, ¿sí? Y fíjense, nosotros tenemos una gameta, ¿sí?, anterior, la gameta de un padre, ¿sí?, que la gameta, fíjense, este es un individuo que tiene información para los, o sea, tiene los dos cromosomas, tiene B grande, B chica, C grande y C chica. Una gameta tiene la mitad, o sea, tiene uno de estos y uno de estos. Entonces, este individuo, por ejemplo, se pudo haber formado por la gameta B grande, C grande, y la otra gameta del otro padre era B chica, C chica. Entonces se forma este individuo. Este individuo crece, se desarrolla, ¿sí?, y entra en meiosis. Y cuando entra en meiosis, forma gametas de nuevo, y una gameta va a ser esto, BC, y la otra gameta va a ser esta otra, B chica, C chica. ¿Sí? Otra gameta va a ser B grande, C chica, ¿sí? Y otra gameta va a ser B chica, C grande, ¿sí? Estas dos, dos gametas, estas que de acá abajo, se van a llamar gametas recombinantes, porque fíjense que si yo las comparo con estas, que son las que, digamos, dieron origen a las que estaban los padres, son, digamos, cambiadas. O sea, acá, fíjense, estas son iguales a estas. Entonces, como estas son iguales a las anteriores, son las parentales, porque son las iguales. Siempre gameta parental van a ser las que sean iguales a las que el padre le dio origen a este individuo, ¿sí? Ahora, las que aparecieron por recombinación, ¿sí?, por la combinación de estos cromosomas, esa combinación de estos cromosomas ocurre en las dos anafases, ¿sí? Vieron que en la anafase se separan los cromosomas homólogos, y en la anafase 2 se separan las cromátidas hermanas. Eso, según como quedan en las células, se dan estas combinaciones. Fíjense, nosotros acá, bueno, en la profase vamos a tener el crosinova, ¿sí? Y luego, que es la otra, ¿no? Y luego las recombinaciones estas intercromosómicas van a ocurrir, fíjense acá, en esta anafase y en esta otra segunda anafase. Fíjense que acá está graficadito, dice, vamos primero en la célula, ¿no? Tenemos A, que está por duplicado, después la A chica, que también está por duplicado, la B grande y la B chiquita. Y en función de si vienen para este lado o para este lado, ¿qué es que vengan para acá o para acá? Fíjense que acá tenemos la A grande y la B grande, y en este otro lado tenemos A grande con B chica. ¿Sí? La B grande fue para o sea, se fue como para abajo. A esto se le llama orientación. Es decir, que de forma aleatoria los cromosomas se van a organizar al azar. Y se pueden ubicar, no sé, todo el A grande, el B grande, el C grande, todas las mayúsculas por un lado y las minúsculas por el otro, o no. O se pueden acomodar de manera toda diferente. Entonces, ese reordenamiento diferente da posibilidades distintas de combinaciones, ¿sí? Fíjense que si se organiza mayúscula y mayúscula por un lado, nos queda A grande con B grande y A chica con B chica. Pero si se hubiese organizado al revés, nos queda A grande con B chica y A chica con B grande, ¿sí? Fíjense que esto es lo mismo que hemos visto antes, nada más que siempre con A y B.
No sé si se entiende. Acá en este caso no estamos hablando de crossing over, ¿eh? No estamos teniendo en cuenta el crossing over. De todas maneras, Juan, sí, de todas maneras, esto lo van a ver mejor cuando veamos Mendel. Justamente uno de los principios de Mendel explica cómo funciona la recombinación intercromosómica, ¿no? Que es el de la segregación independiente de los cromosomas. Por ahora, yo diría que se queden con que la recombinación siempre ocurre entre los dos cromosomas del par homólogo, ¿bien? Nada más que una es intra y otra es inter. La intra tiene que ver con el crossing over y la inter tiene que ver con que el cromosoma del padre y de la madre se pueden ir a cualquiera de los dos polos de la célula. Y eso lo van a ver mejor en la clase de Mendel. Sí. Eso es cierto. La clase que viene, creo que ya la clase que viene empezamos a ver Mendel, así que vamos a retomar con esto. Yo diría que se sepan bien la intra, que lo vamos a dejar para esta clase, y la inter la reforzamos a la siguiente. Bien, esto es lo que estaba hablando recién Emiliano, la recombinación intracromosómica o crossing over. Fíjense, nosotros tenemos acá un cromosoma, ¿sí? La gameta sería, y esto es un cromosoma también dibujado la gameta. Cuando se juntan, generan esta célula. Luego, cuando va a entrar en meiosis, se duplica la información. Fíjense que acá tenemos la información. Acá están supuestamente explicadas, esto es el 1, corresponde el 1 a esto, el 2 así, ¿no? Están supuestamente los pasitos explicados ahí arriba. En el 2 ya es el individuo duplicado que está entrando en meiosis. Y acá, en el punto 3, es donde está ocurriendo el crossing over, ¿sí? Fíjense que el crossing over ocurre entre un brazo, ¿sí? De un cromosoma con el otro homólogo, ¿sí? Y lo que permite hacer eso es recombinar o intercambiar información de los cromosomas, ¿sí? Fíjense que este cromosoma ahora tiene un pedacito negro y este cromosoma negro tiene un pedacito blanco, ¿sí? Luego en la fase se separan los homólogos, por eso están separados los homólogos, y luego en la última etapa, cuando se forman las gametas, se separa todo, y te queda la gameta final. Fíjense que esta es igual a un parental. Fíjense que esta es igual a otro parental, y fíjense que esta y estas son gametas recombinantes, ¿sí? Similar a lo que explicamos antes, pero en este caso, producto de crossing over. ¿Sí? Esto es un ejemplo, una esquemita de un crossing over. Y a modo de comentario, los crossing over pueden haber dos crossing over, pero fíjense que este está ocurriendo entre, vamos a suponer, este brazo, ¿sí? Está teniendo dos crossing over, un crossing over con este y otro con este, pero siempre son con el de un brazo con otra cromátida de otro brazo, o sea, del cromosoma homólogo, ¿sí? Fíjense, este otro está teniendo crossing over con el brazo este y este lejano con el lejano, ¿sí? El lejano este con el lejano y el brazo cercano con el cercano, y acá este está teniendo, este mismo está teniendo dos crossing over, uno con este brazo y otro con el segundo, ¿sí?